el cambio, cada vez que la tecnología va aumentando, los, hay problemas con el plan de estudio. Y eso es algo que es, se tiene que superar. Ese sería un grave problema. Listo. ¿Ya lo entendiste, Kevin? ¿O te lo tiene que explicar? Sí, no, sí, sí, lo entendí, profesor. Y para solucionar, ¿no?, el problema, según la vista de Akov, se, se tendría que haber, ¿cómo lo digo? Mm, Se tendría que mm, haber avisado con tiempo para poder así nosotros los alumnos poder adaptarnos al nuevo plan de estudio que, como mencionó mi compañero, que se... A ver, fíjense, ni el planteamiento del problema, ni el comentario que ha hecho Kevin, es la manera como Akov aplicaría su propuesta de entendimiento, ¿ya? Porque, digamos, ¿cuál es el problema más importante de la universidad? Y Guillermo ha ido por el tema de que es necesario, él cree que el problema es el desencaje entre tecnología y contenido de la enseñanza. Pero esta universidad, dado el enfoque de Akov, que parte de un entendimiento de la naturaleza de las cosas más ampliamente, no es tecnológica. Quizás algún profesor les ha dicho eso, pero nuestro trabajo no es enseñar tecnología. O yo les he enseñado algún instrumento tecnológico. No, ¿no? Y si alguien lo hace porque está fuera de foco, y ese es el problema que puede haber, la falta de entendimiento de cuál es la naturaleza de la organización y de los aspectos más gravitantes que componen el propósito que ella tiene, ¿no? El problema más grande de cualquier centro de estudios es hacer que su propósito, misión o de lo que le corresponde como naturaleza de la organización se haga de manera completa e integral. Un aspecto puede ser el uso de herramientas tecnológicas, no la enseñanza de herramientas tecnológicas. Si se trata de una universidad científica, de ingeniería, quizás lo que deberían enseñarte, si la idea es orientarse a la tecnología, es que sepas hacer tecnología, sepas utilizar la tecnología, ¿no? Bien. ¿Ustedes están conectados a esta clase con tecnología o no? ¿Están conectados, sí o no? ¿Quién les ha enseñado? ¿La universidad les ha enseñado a aprender una computadora, a conectarse a internet? ¿Alguien les ha enseñado? Fíjense, el entendimiento ACOF es un entendimiento más amplio, más profundo, que está más en el centro de los problemas que hay que abordar, en la que efectivamente hay una concurrencia de diferentes aspectos, digamos, que hay que integrarlos. El problema álgido no tiene por qué ser algo que no le corresponde. Entonces, posiblemente desde el punto de vista de ACOF, primero hay que entender la naturaleza del fenómeno o de la organización para poder abordar aquello que se necesita. ¿Ya? Hay que entenderlo.
Entonces, si bien yo les he hecho una pregunta así en frío, ¿no? Posiblemente si ustedes razonan bien, mirando la construcción de ACOF, pudieran haber tenido una respuesta distinta. Y de igual manera, el paso que se da para abordar ese problema es la descomposición o la componentización de ese problema. ¿Qué lo compone? ¿Qué lo compone? Si en otro supuesto, si esto fuera, digamos, la César Vallejo, no sé, la Universidad de Puno, la Universidad de, no sé, Alas Peruanas, ¿no? No sé si sigue funcionando Alas Peruanas, pero ya. Y se creyera que el ingeniería de sistemas tiene que ver con la enseñanza de herramientas técnicas, ¿cómo sería la manera de abordarlo? Entonces, uno se pregunta, no, y se trata de engarzar, ¿no? Porque Guillermo ha dicho de alinear, engarzar las cosas nuevas que se dan con la enseñanza, ¿sí? Y entonces, como que el profesor es un repetidor de cosas que están a la vista del uso moderno, ¿no? Es un repetidor para poder orientarlo al estudiante. Nunca en la historia de la formación profesional al estudiante se le da una formación de uso técnico, porque lo técnico, Guillermo, cambia permanentemente. Creo que tú lo has dicho, ¿no? Porque si cambia permanentemente lo que yo te enseño hoy día, ya no te sirve mañana. Menos si lo que yo te enseño en primer ciclo de ninguna manera te va a servir cuando acabe la carrera. Bueno, pero digamos, esta observación que te hago es porque la formación profesional, y eso hay que entender la naturaleza de la organización y lo que hace, pues, o sea, no se enseña técnicas, quizás se pueden utilizar como cambian, esta vez se utilizará unos, después se utilizarán otras, ¿no? No, la formación debe ser de tal forma que te dure para toda la vida. Entonces, no es eso. Para una carrera profesional, digo, ¿ah? Pero si tú te metes una academia técnica, ¿no? A edad, alguna organización técnica, lo que te va a enseñar algo que sea específico, porque vas a utilizar alguna técnica, ¿no? Entonces ahí te van a enseñar eso. Pero si uno se va a dedicar a enseñar el uso técnico de lo que todos los días sale, no forma un profesional, ni siquiera un técnico. Entonces, ese entendimiento ACOF nos da un camino distinto a lo que como antes se hacía. Y es muy importante, perdón. Ya disculpe. Bueno, ACOF entonces es una experiencia, digamos, de vida que va a darle digamos, a los entendimientos clásicos de la organización una enterrada total, porque plantea pues un abordamiento más amplio y mucho más objetivo, porque utiliza elementos cuantitativos, o sea, de ingeniería, ¿no? ACOF es matemático.
quiere decir, no es sobre criterios de apreciación y de adjetivización de una situación determinada, sino sobre la base de elementos, digamos, medibles, objetivamente, digamos, verificables. Lo que se hace es una visión amplia y articulada de los diferentes factores que hay, que es el enfoque, pues, de sistemas, es la manera como la ingeniería de sistemas trata las cosas. Pero además metiéndose más al fondo, es decir, en aquello que tiene que ver con los aspectos fundamentales, de base, ¿no? El núcleo mismo de aquellos elementos que caracterizan o hacen funcionar a la empresa. Entonces, esto es muy importante recordar. Leer a Akov es, claro, para aquella gente que quiere tener un lugar, una posición en la sociedad, en la organización, en la que, digamos, lo que se le requiere es resolver problemas amplios, complejos, que lidere transformaciones amplias. Ustedes han hablado de la transformación digital, pero yo desde el punto de vista de Akov, ese concepto no debería existir, sino la transformación integral, en lo que digital es un aspecto. Quizás es una manera de entender la organización, pero es el cambio integral, completo de la organización, no solamente el uso tecnológico, el uso digital. Entonces, ahí hay un tema de cuidado, digamos, porque hay gente que lee Akov y no lo entiende correctamente, ¿no? Bien, no sé si en los otros estudiantes hay alguna duda, alguna pregunta, un comentario que deseen hacer. Bien, entonces yo voy a compartir con ustedes algo que debo completar en el curso, que tiene que ver con nuestro entendimiento de la evolución y de los aspectos que están vinculados al desarrollo de la ingeniería de sistemas. En este caso, respecto a esta evolución que habíamos ya mencionado en clases anteriores, del surgimiento en el Perú de la ingeniería de sistemas, de su importancia también, y además de la aparición de la informática, que se mencionó que es la informática, cuándo surgió, cómo surgió. Y entonces la ingeniería de sistemas va a seguir su recorrido, hemos dicho en los años 90, existe un cambio en virtud de la aparición del uso computacional de la PC, de la computadora personal, y todo este impacto que va a tener el uso masivo de las capacidades computacionales, ¿no? Y nos vamos a ir a una época cercana a nosotros, ¿no? De la década, de esta década. Perdón, de este siglo, ¿no? Y en este siglo va a resurgir la ingeniería de sistemas. Se va a impulsar principalmente por estudiantes, egresados, que ven en la ingeniería de sistemas algo que se fue perdiendo y que hoy en día es necesario utilizar, porque lo demanda de una manera, digamos, dramática, la situación cambiante de transformación que se da en el mundo por muchas razones. Perdón, otra vez.
Bien, decía entonces que se va a producir luego en este siglo un gran impulso. Los estudiantes van, lo cual se ha ido perdiendo en estos últimos años, van indagando, explorando, buscando espacios en la cual coger un poco más de un conocimiento que se está dando, notan la gran importancia que tiene la ingeniería de sistemas en un mundo que cambia, que se transforma, y los egresados sobre todo, porque se enfrentan donde van a trabajar en mayores complejidades. Y en virtud de que ya a fines de los 90 va retomándose la ingeniería de sistemas, ellos toman conciencia de que es importante ir por esa vía y toma relevancia la ingeniería de sistemas, ¿no? Y hoy en día ya está definido claramente el alcance y dominio. La facultad, como ya les he comentado a ustedes, tomó la decisión de no seguir esa pista, de apartarse, irse por un camino que supuestamente está de moda, que es la transformación digital, pero es ya un tema ya pasado de moda. Eso fue hace 20 años, quizá 25 años, que había ese interés. Hoy en día ya no, ya estamos en otro mundo, un mundo de la inteligencia artificial, de las transformaciones que aceleran un poco los mecanismos que permiten tener, digamos, una sociedad mucho más productiva, más centrada en la integración, etcétera, ¿no? Ya se pasó lo otro, pero sin embargo, hoy en día la gente un poquito atrasada está queriendo retroceder creyendo que están avanzando. Y voy a mencionar sobre aquellas competencias que se requieren en la formación actual en este campo. Bueno, decía, hay un resurgimiento en la ingeniería de sistemas. La comunidad de sistemas se va a consolidar en América Latina. Aparece existe, subsiste a lo largo del tiempo y toma un mayor valor, un mayor protagonismo el grupo de estudios del sistema integrados argentino, conformado por gente de diferentes lugares del mundo, en realidad, o de América Latina. No del mundo, pero mayormente América Latina, pero su sede está en Argentina porque el que va a tomar liderazgo en el grupo de estudios de sistemas integrados es Charles François. Es un belga, argentino, que tiene una gran influencia entre la gente que hace sistemas en América Latina. Y ellos van a publicar una serie, yo tengo una colección casi completa, de los cuadernos de sistema y cibernética, porque su enfoque, su desarrollo del GESI es básicamente hacia el campo de la aplicación de la cibernética en diferentes sistemas, ¿no? En todo ámbito, ¿eh? También, como ya he mencionado, la presencia de Charles François, un belga argentino, es importante. Su publicación acerca de perspectiva, algunos creen que puede ser él básicamente el que le va a dar mejor forma al enfoque de la perspectiva, por lo menos en América Latina, ¿ya? Pero además es un tipo muy importante porque él, en su presencia importante, establece una vinculación amplia con diferentes organizaciones y sobre todo científicos, pensadores modernos, y se atreve a editar, ¿no?, bajo su dirección y la presión de mucha gente, esta famosa enciclopedia internacional de sistemas e informática, de sistemas, perdón, y cibernética, perdón, sistemas y cibernética. El campo que se desarrolla en el espacio donde está Charles François es la cibernética, en realidad. Él interesa sobremanera darle forma a los entendimientos conceptuales de la cibernética, pero se tiene que basar en los elementos de base precedentes en el conocimiento moderno, que es el conocimiento de sistemas. Por lo tanto, esa enciclopedia abarca ambos aspectos, ¿no? Y se publica, ¿no? Él lo edita, consigue la información,
lo produce varios años, digamos, en esto, y fundaciones europeas lo van a financiar. Esto se va a producir el año 97, es decir, a fin del siglo pasado, y toma pues entonces relevancia en el presente siglo, ¿no? Es muy importante también referirnos a Antonio Martín. Tuvimos en el Perú algunas veces a Antonio Martín, también otro argentino, y curiosamente en el área del derecho. En el área del derecho, su ámbito es el derecho, pero ustedes lo escuchan y él logra tempranamente desarrollar un amplio conocimiento en el campo informático. O sea, tiene una maestría, un doctorado en lógica e informática que le da una perspectiva bastante amplia y con una manera de entender en este campo computacional aspectos que van a servir para un mejor entendimiento de la organización, del uso, la sistematización del derecho, ¿no? Expositor engreído nuestro, que venía acá, ha venido acá varias veces al Perú, y lo hemos tenido en el auditorio, en el CETIC, disertando sobre diferentes temas con una capacidad ilustrativa de gran manera, porque Antonio Martino en realidad es un ítalo argentino, no le he puesto el ítalo. Digamos, catedrático de la Universidad de Pisa, y que va a tener lo sorprendente de Antonio Martino es su bagaje de conocimiento y cultura. Uno lo escucha y hace referencia a los pensadores griegos, latinos, a los científicos del siglo XVI, XVII, XVIII, con una facilidad para ilustrar ciertos temas y darle base del aporte de ellos. Ahora ya está bastante ancianito, está vivo todavía. Charles François falleció hace pocos años. Alfonso Reyes Alvarado, ¿no? Alfonso Reyes Alvarado. Hijo también de otro Alfonso Reyes, héroe colombiano. El padre de Alfonso Reyes es un reconocido jurista, presidente de la Corte Suprema de Colombia, la Corte Suprema de Justicia colombiano, muerto en un ataque, digamos, agresivo, ¿no?, contra el Palacio de Justicia, en la que él era presidente, y conocido y reconocido por haber trabajado una manera de organizar, de clasificar, organizar y utilizar todas las normas, todo el contenido normativo legal de la nación colombiana. Por eso se vuelve muy famoso. Y el padre de Alfonso Reyes Alvarado, no me acuerdo el otro apellido de su padre, pero su padre va a trabajar este proyecto bajo un enfoque de sistemas, y su hijo, Alfonso Reyes Alvarado, que está mayor también hoy en día, le va a servir como un soporte, porque la formación de Alfonso Reyes Alvarado está por el campo de la cibernética. Y entonces, yo he tenido la oportunidad de escuchar a esta gente, a Alfonso Reyes. Yo viajé a Colombia a un encuentro latinoamericano en la cual él fue el expositor central. Y realmente impresionante. Conocí pues en Bogotá, Ibagué, y fue en la Universidad de Ibagué donde él era el rector, la que nos recibieron, y él tuvo la gentileza de brindar, porque los rectores normalmente están ocupados en temas administrativos de gestión, pero tuvo la gentileza de parar tiempo para que en este evento, que duró varios días, él estuviera a primera hora y desarrollara durante varias horas cada día
el tema de la cibernética para el abordamiento de los problemas más complejos de una sociedad. Otro personaje importante es otro colombiano, Ricardo Sotaquirá Gutiérrez, un doctor en ciencias aplicadas, y que desarrolló conocimiento posiblemente pasó de estudiante a catedrático de un solo queco en el campo de la sistemología interpretativa. ¿Ya? La ciencia aplicada tuvo como mención la sistemología interpretativa, que es una área interesante de entendimiento de los diferentes puntos de vista que pueden haber respecto a un fenómeno, una situación. En este caso, al entendimiento de la búsqueda de una solución. Porque cada especialista puede tener un punto de vista, porque tiene una forma de entender e interpretar la realidad. Y establecer un vínculo sistémico se le llama sistemología. Un vínculo sistémico a diferentes formas de interpretar la realidad desarrolla esa capacidad y esa habilidad. También experto, muy experto, lógicamente, porque es una base fundamental de la dinámica de sistemas, Ricardo Sotaquirá, que conozco también, he estado en algunos encuentros con él, pero también tuve el susto de que me diera la sorpresa en Huancayo, la Universidad del Centro, de quererme hacer debatir con él, o contra él, ¿no? Me invitaron para yo participar en un evento de dinámica de sistemas y resulta que los chicos me pusieron en un rodeo en la cual el contrincante era Ricardo, que es, repito, una autoridad en varios aspectos, digamos, sobre todo en la formulación de formas complejas para el abordamiento de problemas dinámicos, ¿no? Ricardo Sotaquirá. Hernán López Garay le tenemos mucho aprecio, mucho reconocimiento, porque fue él que nos juntó en América Latina para formar la Escuela Latinoamericana de Pensamiento y Diseño Sistémico, del cual soy parte, soy miembro fundador. Y Hernán se volvió muy famoso en su impulso por hacer estudios sistémicos e interpretativos, y que le generó la posibilidad de desarrollar, digamos, en un ámbito de planeamiento, de una corporación de planeamiento regional, una propuesta al desarrollo venezolano. Eso estamos hablando de hace ya bastante tiempo, no de la época de Maduro, para nada. Y que fue apoyado, digamos, financiado, respaldado por la Universidad de los Andes en Venezuela, ¿no? Y esta posición de él y la producción de estos aportes fue el año 1991, es decir, hace ya algún tiempo. Sin embargo, dado su aporte y su acogida en las instancias del Estado, se volvió hincha de ¿cómo se llama?, del presidente que tuvo Venezuela antes de Maduro, Chávez, ¿no? De Hugo Chávez. Chavista hasta los tuétanos, Hernán López Garay. Hernán López Garay produjo una obra muy interesante que le tituló Pensamiento de Sistemas, ¿ya? Es una obra de recopilación de una serie de herramientas del sistema. Un tipo muy versado, muy ¿cómo se dice?, sistemático y de amplias capacidades y virtudes. Yo tuve la oportunidad que en un evento que nos fuimos a ver dónde fue esto, en Colombia mismo, bueno, un evento que se realizó en el intermedio de todo el desarrollo de las actividades, hubo un momento de relajo, digamos, un break de relajo, un tiempo en que escuchábamos música latinoamericana, se presentaban algunos
artistas, y también se presenta como parte central una obra teatral, bien interesante, de arte moderno, por supuesto, pero que trataba de reflejar un tema muy estructural de la sociedad latinoamericana. Y lo curioso que el personaje, el actor principal de esa obra que vimos, que duró más o menos hora y media, más o menos, el personaje, el actor principal era él, Hernán López Garay, era también actor. Y el actor, al comienzo yo ni cuenta me di que él era, porque estaba él tenía, es medio calvo, digamos, no tiene mucho cabello, se corta cortito, entonces se le ve una calvita, pero cuando salió al escenario se puso pues una peluca, un bigote, un lentes distinto al que usa él, y entonces yo al comienzo la mayoría no se dio cuenta que era él, pero de pronto en un momento cuando él se dirige en un discurso en medio de la presentación con rostro nos dimos cuenta que era él. ¿Qué? Con una actuación fenomenal. Bueno, pero en su virtud más enorme es el tema de haberse metido en temas del pensamiento de sistemas más, digamos, enrevesados que se tienen, ¿no? Humberto Maturana y Francisco Varela no forman parte de la comunidad nuestra, de los que están en el campo de la ciencia de sistemas vinculados, sino que ellos forman parte de un grupo, de una élite de intelectuales chilenos que van a desarrollar una serie de propuestas literarias sumamente interesantes, pero que justamente abordan los temas de sistemas. Humberto Maturana y Francisco Varela han producido una... Yo cada vez que había feria acá en Lima, iba el día de la inauguración, iba temprano para meterme primero a la feria, para introducirme primero, comprar mi entrada y estar primero en la cola, para correr hacia el stand de Chile y buscar los libros publicados por estos fulanos, por Maturana y Valera. Entonces hay una serie de literatura, tengo un montón varias literaturas de ellos. Pero en esa búsqueda, porque acá en el Perú no se vendía en librería. Y allá cuando yo he ido a Chile, porque he ido varias veces a Chile, tampoco pude encontrar. Encontré alguno que otro, pero ¿qué es lo que pasa? Acá en la feria sucedía eso. Abría la feria y solo en el primer día sus libros se agotaban. Si uno iba el segundo día a la feria, ya no había. Entonces yo decía, para que no me gane, iré primero. Y así me hice de varios libros. Ellos publicaron un libro interesantísimo, El árbol del conocimiento, que dice de máquinas y seres vivos. Es muy interesante, es una base bastante seria e interesante sobre el concepto del desarrollo del conocimiento, ¿ya? No son ellos, sino es en Europa, con Niklas Luhmann, que aparece un concepto en el entendimiento de los fenómenos complejos, que se llama la autopoiesis, que tienen que ver con aquella característica bastante compleja de la organización de lo vivo, de cómo se organiza lo que está vivo. En términos del entendimiento del fenómeno que lleva a la autodeterminación, a la autonomía, a la autopropagación, es decir, al desarrollo de alto grado de autonomía, como es el ser humano. El ser humano es autónomo, pero como parte de una sociedad, de una comunidad, de una familia, ¿no? Ese es el tema que desarrolla Humberto Maturana y Francisco Valera en sus escritos. Y otro personaje, pues, enorme, gigantesco, muy estimado, muy reconocido, admirado, Ricardo Rodríguez Ulloa, profesor de la facultad todavía, enfermo, muchas veces grave, siempre ha tenido dificultades
enfermedad, la última vez casi se muere, lo salvaron de una infección generalizada, que no se sabe de dónde apareció, pero también ha perdido un riñón, ha tenido muchas dificultades, pero está ahí. Es un expositor cadencioso, no es de esos expositores que tienen una gran dinámica, no. Suele ser muy pesado escuchar, pero de una brillantez espectacular. Él siempre ha sido invitado a organizaciones de diferentes lugares del mundo, para que exponga sus ideas. Él se va a graduar, va a tener su maestría en la Universidad de Lancaster, teniendo como profesor al propio Peter Checkland, del cual él se declara pues su discípulo. Y efectivamente Checkland hace mucha referencia. Pero no solamente Checkland, también Charles François, en su obra, en esta enciclopedia internacional, lo pone a Ricardo Rodríguez como parte de ese comité de intelectuales para digamos, como comité editorial, ¿no? Ricardo Rodríguez. Ricardo, en todo ese sentido, es un personaje importante, peruano, y que está en medio de nosotros, ¿no? Maltratado, mal considerado, por razones de mezquindad o quizás de que a veces las autoridades son personas desconectadas del mundo científico, del desarrollo de la intelectualidad. Son, digamos, topos en este espacio limitado ni siquiera de la universidad, sino de la facultad y de su curso. Y por eso, desconociendo de que tenemos en medio nuestro uno de los personajes más importantes de la ciencia de sistemas, como es Ricardo Rodríguez, ¿no? En los años, en comienzo de este siglo, los grupos estudiantiles de egresados de sistemas van a jugar un rol muy importante. Estos congresos nacionales de ingeniería de sistemas, que se llamaban en esa época CONEIS, van a recuperar el sentido diferencial de sistemas. Hay CONEIS con énfasis en el campo informático y otros con énfasis en el campo de sistemas. El que va a dirigir y organizar la universidad, los estudiantes de la Universidad de Ingeniería, de la UNI, de la facultad, el CONEIS va a ser estrictamente de ciencia de sistemas, de ingeniería de sistemas, de pensamiento de sistemas. No le dan lugar a ningún tema informático. La gente que cree que la ingeniería de sistemas es informática, pues lloriqueó, reclamó. Sin embargo, los miles de estudiantes que llegaron de diferentes lugares, siendo un congreso más bien regional, no es el nacional, el regional que se hizo acá, tuvo la presencia de una multitud fantástica de diferentes lugares del país. Esa recuperación lleva a la aparición de un grupo de estudiantes de la Universidad de Huánuco, del Hermilio Valdizán, la UNIVAL, un grupo de estudiantes, porque por su iniciativa recuperan la ingeniería de sistemas en el año 2005 y se enseña en la Universidad Nacional de Huánuco una carrera de ingeniería de propiamente ingeniería de sistemas, ¿eh? Ni más ni menos. La UNI se demoró porque nosotros, siendo nosotros mismos, lo mismo que le propusimos a los de Huánuco, hacer una carrera de ingeniería de sistemas, aquí en la facultad no nos hicieron caso sino hasta el 2018. Y el 2026 lo están eliminando. Esa es la circunstancia, porque la mayoría, la mayoría de gente está desvinculada en ingeniería de sistemas y pesa más porque son más decisiones de qué contenido debe tener la carrera de esta gente, ¿no? Y luego, con estos dos aspectos importantes, va a haber un movimiento de sistemas fuerte a nivel nacional, pero en especial en el centro del país. La Universidad del Centro ya les he contado, que invitaban a diferentes exposiciones de diferentes lugares de América Latina, del mundo, de Lima, íbamos allá a dar charlas, conferencias, en fin, un entusiasmo espectacular. Y se crea la Escuela Latinoamericana de Pensamiento y Diseño Sistémico, el APDIS, así le llaman, el APDIS, y que se lleva a cabo eventos
con una cierta constancia, pero a lo largo de los años. Espérenme un momentito, por favor. Bien, decía entonces que se creó esa escuela que fue funcionando en eventos que se hacían una vez en un país, otra vez en otro país. Yo estuve pues en Colombia, Venezuela, he estado en Chile, acá se hizo en el Perú también. Quien dirigió el evento que se hizo en Perú, en Huancayo también, en la Universidad del Centro, ellos fueron los que financiaron, digamos, los auspiciadores. Lo dirigió Francisco Sagasti, expresidente de la República. No, en esa época no era ex. Antes que fuera presidente de la República, forma parte del movimiento del sistema en el Perú. Sagasti fue el que dirigió el evento que se realizó acá en Perú, ¿no? Y en la UNI se incrementaron los ingenieros de sistemas, y ellos juntamente con estudiantes trataron desde el comienzo de este siglo, los años 2000, recuperar la ingeniería de sistemas, ¿no? Ha sido una lucha intensa, como repito, siempre las autoridades no son de ingeniería de sistemas. Ahorita solamente la decana es ingeniería de sistemas, pero además ha declinado la defensa de la ingeniería de sistemas por otra gente que pretende hacer otra cosa, ¿no? Y también en paralelo surgió también a comienzos de este siglo la Sociedad Peruana de Computación, que ha tenido un rol muy importante para diferenciar. Ellos les apesta, les fastidia, les incomoda que se le llame ingeniería de sistema a la computación, a las carreras de computación, dirigido por un tipo que habla pestes, un tipo que hemos declarado en la UNI como persona no grata, Ernesto Cuadros. Ernesto Cuadros, no se olviden, es una persona que ha hablado tan mal y ha querido darle valor a la computación, denigrando el ámbito de la ingeniería de sistemas, y por esa razón siempre nos enfrentamos, siempre hay un enfrentamiento con el candidato a la presidencia, ex rector de la UNI, lo acogió acá en la universidad, siendo nuestro detractor, el que nos criticaba sin fundamento alguno, el que hablaba peste de la ingeniería de sistemas. Le dieron un lugar, López Chau le dio un lugar acá, e incluso le dio dinero para hacer un proyecto que nadie sabe en qué resultó. Es una cosa terrible. Bueno, pero surgió la Sociedad Peruana de Computación, este fulano tuvo un rol ahí, pero siempre en términos muy negativos y antagónicos. Y entonces, en virtud de eso, de que la gente de sistemas diferencia el tema de la computación, la Sociedad Peruana de la Computación, denigra la ingeniería de sistemas, es decir, se declaran que no son gente vinculada a ingeniería de sistemas y que no la quieren y que la menosprecian, digamos, es que se produce este asunto de mayor claridad en que la ingeniería de sistemas no es computación, la computación no es ingeniería de sistemas, y varias universidades fueron progresivamente eliminando la denominación de ingeniería de sistemas a sus carreras de computación, y las primeras que hicieron esto fueron la Universidad Católica y la UPC. La UPC cambiaron la denominación de sus carreras con denominaciones adecuadas, ¿no? Saliendo de las denominaciones de ingeniería de sistemas de sus carreras de computación, de ingeniería de software. Y otra cosa importante que surge en esos primeros años, en los años hasta mediados de la década pasada, estas agrupaciones espontáneas de ingenieros de sistemas que formaron en Lima una organización que se llamó SOCIEM, que es Soluciones Sistémicas Empresariales. Soluciones Sistémicas Empresariales, SOCIEM.
Y otra organización en Huánuco, porque en Huánuco hubieron muchos egresados de sistemas, una organización llamada Sinergia. Sinergia. No sé cómo, de dónde han juntado las abreviaciones, pero se llamaba Sinergia, que era una organización que promovía la búsqueda de dar servicios a bajo costo para aplicar la ingeniería de sistemas en las organizaciones en Huánuco, ¿no? De tal manera que de esta forma hubo la intención de egresados de expresar hacia la sociedad, en el país, la incursión de la ingeniería de sistemas en la empresa, ¿no? No hay que olvidar que la ingeniería de sistemas se va a desarrollar en paralelo de la ciencia de sistemas. La FIS, en la UNI, va a retomar la ingeniería de sistemas, ¿ya? Este avance en la ciencia de sistemas va a generar que en la facultad se crea un grupo estudiantil que ya no existe, que se va a llamar la rama, o se llama, a ver, ¿cómo es? La Sociedad para la Ciencia de Sistemas de la UNI. Sociedad para la Ciencia de Sistemas de la UNI. Esa es la denominación que se le va. Iba a haber un grupo que durante casi 10 años metidos en eso. Y los profesores, un grupo de estudiantes, nos metimos para reformar el contenido de la carrera, que se logró en 2018 implementarla. Y esa carrera tenía un contenido que se alineaba al Consejo Internacional de Ingeniería de Sistemas, a la Sociedad Internacional para la Ciencia de Sistemas y al Cuerpo de Conocimiento, o al proyecto BCASE, que se llama, que es el proyecto que ha permitido que diferentes escuelas y organizaciones en el mundo tengan un cuerpo de conocimiento único de lo que es ingeniería de sistemas, tengan una guía de implementación de las carreras de ingeniería de sistemas y además identifiquen un núcleo, un core, un núcleo de ese conocimiento para aquellas universidades que tienen interés en implementar la ingeniería de sistemas, ¿no? En el Perú, no en el Perú, en el mundo, en realidad todas las disciplinas van a adoptar el enfoque de sistemas, ¿no? Para poder abordar los fenómenos, los problemas complejos que le corresponde a los ámbitos, a diferentes ámbitos, ¿no? Una cosa interesante es que yo no sé en qué momento determinado, es a comienzo de este siglo, que la perspectiva que ya se tiene para el tratamiento de cualquier situación, de cualquier circunstancia, cualquier sistema, ese entendimiento de lo que hay que hacer va desde una perspectiva de ciclo de vida, el ciclo de vida. Este concepto es un concepto bien de sistema, es el ciclo de vida, en la que el entendimiento de lo que hay que hacer tiene que ajustarse al hecho que el sistema pasa varias etapas. Hay un inicio, un nacimiento, una concepción, ¿eh? Hay una concepción, un nacimiento, un desarrollo, crecimiento, agotamiento y finalmente muerte del sistema. Ciclo de vida. El sistema tiene un ciclo de vida. Y ciclo de vida también el desarrollo metodológico para su entendimiento de necesidad, su alternativa de solución, el diseño de la solución, las pruebas, la implementación y luego el retiro, el seguimiento y retiro, ciclo de vida. Entonces, esa perspectiva de ciclo de vida de un sistema va a resultar ahora fundamental para poder interpretar las necesidades y formular alternativas de solución en la organización, en un ámbito regional, en donde sea. El análisis de sistemas también es el instrumento más importante, fundamental en todo ámbito de investigación en los campos naturales, sociales y también en la organizacional y también informática. Otro asunto importante que se va a ir saliendo de esa búsqueda que hubo el siglo pasado, a mediados de siglo más o menos, de darle más importancia a la especialización, a la disciplinaridad, a la especialización. Se premia, se paga, se recompensa, se utiliza más al que es altamente especializado. Esa era la forma de entender. Hoy en día no, se prefiere
el trabajo interdisciplinario, es decir, la capacidad de integrar diferentes perspectivas y capacidades para poder atender el manejo de algo, de una organización, de un problema. Y es una necesidad también el planeamiento, en la gestión de la organización y en el manejo de proyectos. Y esto también va a dar lugar que proviene más bien del cambio cultural, que es el no menosprecio del diferente, al dar lugar a la heterogeneidad, ¿no? Hasta el día de hoy hay corrientes que pretenden creer que las cosas deben ser homogéneas, la homogeneidad como un rasgo importante de la fortaleza de una raza, de una cultura, de una organización. No, desde el punto de vista del sistema, y hoy en día, de una idea ya generalizada que la heterogeneidad le da valor a la organización, ¿no? Y lo importante es que basarse en diferentes perspectivas. También la transdisciplinaridad, o sea, la capacidad que tiene una persona, las diversas capacidades, el desarrollo de capacidades integradas sobre la base de una de ellas más sólidamente establecida, pero con dominio importante. Es una condición del profesional, no solamente de sistemas, no de otros campos, para desempeñarse en un mundo cada vez más complejo. Y el otro aspecto es tu capacidad de aprendizaje. Pero cuando se comenta, se dice de que la universidad tiene que establecer un mecanismo para que las nuevas cosas se van, tiene que ser incorporada en su contenido, o sea, una mazamorra, pero es una cosa tan fuera de identidad. Lo que hay que hacer que el estudiante desarrolle capacidad de aprendizaje, el aprendizaje autónomo, ¿no? Se desarrolle esta característica de autodidacta que antes se apreciaba mucho, hoy en día también, pero como que no siempre se tiene conciencia que las cosas cambian. Tú sales de la universidad y tienes que haber aprendido, si no, digamos, vas a estar colgado de la dependencia de una institución que te pone al día de algunos temas que tú podrías aprender. Bueno, también es muy importante y relevante el desarrollo de la ingeniería de sistemas, este aspecto, la búsqueda de integrar los sistemas. La integración de sistemas es la columna vertebral de las organizaciones modernas y también del futuro. Se habla de la interoperabilidad, que las organizaciones intercambian datos, intercambian procesos, productos, conocimiento. Entonces, la integración de sistemas es un aspecto fundamental de la organización moderna y del futuro, ¿no? Y en el Perú, porque el ingeniero de sistemas se va a tener que ubicar, se ubica naturalmente, y tiene mayor competencia para estar desempeñándose en la mejora de la gestión organizacional. El ingeniero de sistemas requiere aún distinguirse del especialista informático para poder posicionarse en ese ámbito, en el ámbito que le corresponde al ingeniero de sistemas, que es el modelado complejo. Es necesario. Lamentablemente, mucha gente que conoce y se acerca al campo de ingeniería de sistemas huye de él, huye del ingeniería de sistemas para ir a un campo mucho más simple, más trivial, ¿no? Que es la parte técnica, ¿no? Computacional. La formación de ingeniería de sistemas, con el grado de la UNI, todavía ha debido extenderse en forma posiblemente moderada, progresiva, pero exigente, para poder recuperar al ingeniería de sistemas en una posición que se tenía en los años 90. Sin embargo, esta lámina, que posiblemente el año pasado la puse, hoy en día esa capacidad, posibilidad de extenderse para ser influyente se pierde con el cambio curricular, ¿no? Las condiciones complejas de incertidumbre e impredictibilidad está siendo más atractivo nuestro enfoque.
la filosofía, los principios, la epistemología, las metodologías, porque no solamente es una, sus instrumentos, los marcos conceptuales, los procesos, los estándares y las soluciones que se utilizan y se van a producir en el ámbito de sistemas. O sea, nuestra capacidad de desarrollo de estos aspectos es amplia y se necesitan cada vez más, ¿no? Y en ello se plantea una visión futura. Cómo se ve el futuro en la que va a converger el quehacer de ingeniería de sistemas en diferentes aspectos, en diferentes ámbitos, en diferentes formas de hacer a nivel global. Entonces, yo termino con esta lámina, porque esta lámina fue difundida por el Consejo Internacional de Ingeniería de Sistemas para poder aclarar bien qué compone las capacidades y el dominio de la ingeniería de sistemas, ¿no? Y se dice que hasta dónde alcanza la ingeniería de sistemas y cuál es su dominio. Y son tres campos claramente establecidos, ¿no? Integrados. O sea, la ingeniería de sistemas es el conjunto de conocimientos que discurren propiamente en la ingeniería de sistemas, en la parte esencial de ingeniería de sistemas, en la gestión de proyectos y de sistemas, lógicamente, y en la implantación de los sistemas, ¿ya? En COSE, hay más elementos, más aspectos acá que yo consideraría, pero no, yo les traslado lo que INCOSE publicó. En la ingeniería de sistemas, la capacidad de analizar necesidades, formular o estimar los riesgos que se pueden presentar y la identificación de oportunidades. Ese es un ámbito de capacidad que la ingeniería de sistemas nos provee. Nos provee también la capacidad para conceptualizar y definir alcances de las soluciones que vamos a resolver, sobre la base del estudio de necesidades, lógicamente, ¿no? Como he mencionado. También el ámbito y el despliegue de sus capacidades está en el planteamiento de alternativas y en el diseño de soluciones, llamemos de detalle o de ingeniería. En la definición arquitectural y especificación de requerimientos y en el modelado y simulación del sistema. Ese es propiamente ingeniería de sistemas. En la gestión de proyectos es la capacidad para gestionar competencias, organizar y dirigir. Gestionar costos, tiempos y la forma y la estrategia de ejecución, el monitoreo de riesgo, el control de cambios. Y también el planeamiento y preparación de operaciones, como la gestión de las operaciones, que es la gestión de proyectos y sistemas. Estas capacidades pertenecen al ámbito de la gestión de proyectos y sistemas. Y en la implementación de sistemas están las pruebas de calidad y conformidad, la especificación de requerimientos tecnológicos y de información, la implementación, habilitación operativa y de seguridad, la puesta en producción, la gestión del riesgo, el control y seguimiento y evaluación de los sistemas que han sido implementados, ¿no? Esta es la, ¿cómo se dice? El diagrama de Venn de las diferentes composiciones, en la que pertenecen a otras áreas o a dos áreas. Por ejemplo, la inteligencia y la innovación de negocio pertenece al área de sistemas, de ingeniería de sistemas, y al área de gestión de proyectos, así como la gestión de la ingeniería de sistemas en sí. Es propiamente dominio que nos interesa la gestión de proyectos y también ingeniería de sistemas. Para digamos, los ámbitos, las competencias que pertenecen a la implantación de sistemas de ingeniería de sistemas está el planeamiento y análisis operacional y la integración de sistemas. Y a los tres, el planeamiento y estimación del ciclo de vida y el análisis y gestión de cambios, de la calidad, de la verificación y validación y del planeamiento de tiempos y recursos, ¿no?, que se hace. Bien, este es el diagrama de Venn del alcance y dominio actual de la ingeniería de sistemas. Las competencias que debemos desarrollar, dar,
Según el plan de estudios del GRCS de INCOSE, que es el Estado Internacional, al graduarse un profesional de sistema, se espera que se satisfagan los siguientes resultados, ¿no? Dominio cognitivo. En el dominio cognitivo, tener el conocimiento de los fundamentos teóricos y metodológicos. Los temas centrales que caracterizan la ingeniería de sistemas, profundidad temática en algunos aspectos que son de conocimiento teórico, de dominio instrumental y de aplicación, profundidad temática. También de dominio, de conocimiento del ámbito en el cual podemos aplicar la ingeniería de sistemas. En la capacidad de desenvolverse en el rol de ingeniería de sistemas, ¿no? Dice capacidad para desenvolverse en el rol, en el rol de. O sea, lo que se espera que uno, al terminar la carrera, tenga la capacidad de desenvolverte como diseñador, como articulador de disciplinas relacionadas, como especificador de requerimientos para que los técnicos de software, los técnicos informáticos hagan su chamba, especifica sus requerimientos y sobre todo la capacidad para integrar, ¿no? Para integrar. Y también INCOSE plantea que en las prácticas que se hagan en el último año, terminando la carrera, de haber tenido práctica en la conceptualización y modelado de problemas, de fenómenos, de sistemas, de organizaciones. En la identificación y evaluación de problemas, en la formulación y selección de alternativas, hay que practicar en esos ámbitos. En el diseño de soluciones realistas y, por último, el egresado debe mostrar profesionalidad, ¿no? Una gran profesionalidad, evidenciar su profesionalidad. Pulcritud metodológica. O sea, hay métodos de ingeniería de sistemas que yo debo aplicarlo pulcramente, bien hecho, con cuidado, limpiamente. Saber trabajar en equipo, haber trabajado en equipo, no solamente saber cómo se hace, sino haberlo hecho con éxito. Y desarrollar una personalidad y una entidad de ingeniería sistémica, cuyos factores, lineamientos hemos en algún momento mostrado en este curso. Y lo último, que muy enfático para INCOSE, es brillar, ¿no? Mostrarse como una persona íntegra y de comportamiento ético intachable. Bien, no sé si tienen alguno de ustedes, alguna pregunta. Me parece que no hay, ¿no? Bien, jóvenes, entonces nos encontramos la próxima semana. Muchas gracias. Muy buenas tardes.